Sean todos bienvenidos a este programa de podcast Laborando Ando. Nosotros nos dedicaremos a compartir temas sobre el derecho mercantil, así que en este tercer episodio trataremos el tema titulado Contratos mercantiles, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. Concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades de los contratos, compraventa mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contrato de adhesión, contrato de asociación en participación, formas del contrato, contenido del contrato. Este es el temario a tratar el día de hoy, así que vamos a comenzar con este tercer episodio. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Dafne y el día de hoy, junto con el equipo de Laborando Ando, compartiremos el tema de contratos mercantiles. Hola y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Montserrat y me da mucho gusto volver a saludarlos en este nuevo episodio. Espero la información sea de mucha ayuda y sea del agrado de ustedes. Así es, Montserrat. Reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Joali y es todo un placer estar nuevamente aquí en este tercer episodio. Los temas que abarcaremos el día de hoy son de suma importancia, así que espero les sea de gran ayuda. Hola a todos, yo soy Jimena y me da mucho gusto volver a estar por aquí compartiendo nuevos temas con ustedes. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Dayani. Este es nuestro tercer episodio y me da mucho gusto estar aquí de nuevo y espero les guste el contenido que les presentaremos. Muchas gracias, Dayani. Vamos a comenzar este podcast titulado Contratos mercantiles y comenzaremos definiendo lo que es el contrato. Y se define como el convenio, que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Para explicar este término y dar inicio al extenso temario, con lo dicho anteriormente sobre el contrato, es un trato o un acuerdo legal entre dos o más personas, el cual puede ser verbal o estar en forma escrita, y en él se van a comprometer a cumplir lo estipulado en tal acuerdo y cumplir con todas las condiciones que se encuentren designadas en ese mismo documento o contrato verbal. Ahora continuamos contigo, Dayani. ¿Algo que nos tengas que aportar a este inicio del programa? Gracias por tu aportación, Dafne. Yo creo que es un acuerdo muy bueno, ya que en él se refleja que todos los involucrados están de acuerdo y también ponen ciertas condiciones que están comprometidos a cumplir para evitar cualquier tipo de inconveniente y todos salgan beneficiados y nadie pierda. Continuamos contigo, Montserrat. Gracias por tu aportación, Dafne. Yo creo que es un acuerdo muy bueno, ya que en él se refleja que todos los involucrados están de acuerdo y también ponen ciertas condiciones que están comprometidos a cumplir para evitar cualquier tipo de inconveniente y todos salgan beneficiados y nadie pierda. Continuamos contigo, Montserrat. Contrato en general. Un contrato es un acuerdo pactado entre dos partes con la finalidad de crear, modificar o extinguir un derecho, y que no puede ser revocado si no es por el mutuo consentimiento de quienes lo han convenido. La concepción clásica sobre la formación de los contratos corresponde a dos personas que discuten pretensiones opuestas en un debate. Se hacen concesiones recíprocas y terminan por concluir un acuerdo que expresa su voluntad común, generalmente contenido en un documento transaccional. Así, su estructura genética hace del contrato un acuerdo. Al entender de esa forma el contrato mercantil, se advierte como una relación jurídico-negocial o como lo define el artículo 864 del Código de Comercio, como el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Como tal se tiene por un negocio jurídico, unilateral o bilateral, al decir del Código Civil en el artículo 1496, o plurilateral, a veces agregaríamos generador de obligaciones, el cual se entiende celebrando en el lugar de residencia del proponente y en el momento que éste recibe la aceptación de su propuesta, acorde con el mencionado artículo 864 del Código de Comercio.
Por ejemplo, María se va a mudar en un mes a la ciudad de Tehuacán y decide comprar una casa en la ciudad. Tras buscar en los diferentes inmuebles, se decide por una casa que se encuentra en el centro de la ciudad, de la cual es propietario Miguel. Para que María pueda adquirir la casa, tiene que llevarse a cabo un contrato de compraventa del inmueble, en el que María será la parte compradora quien adquiere el inmueble y el propietario, que en este caso es Miguel, será la parte vendedora que transfiere la propiedad, en el que el objeto del contrato es la casa y la forma en la que se llevará a cabo el proceso es de forma escrita. Al llevarse a cabo dicho proceso, Miguel tiene la obligación de entregar la casa y título de derecho sobre la misma, y María contrae la obligación de pagar el precio y recibir la casa en el mejor estado. Gracias por ese tema que nos acabas de explicar, compañera Montserrat. Ahora ya sabemos que un contrato es un acuerdo entre dos personas en el que ambas partes se comprometerán a respetar las condiciones establecidas en este, y que para que un contrato tenga vida ocupamos 3 elementos: los individuos, el objeto y el consentimiento de los individuos. Gracias por tu aportación, Jimena. Ahora explicaré el concepto de contrato mercantil. Quizá al principio nos resulte difícil de comprender, pero más adelante nos explicarán a detalle. Por lo tanto, el concepto nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Esto se refiere al convenio dentro del área mercantil que se realiza por los sujetos, es decir, tanto el proveedor como el cliente. Estos fijan acuerdos y cláusulas para delimitar el fin de este, siendo el lucro una característica principal. Por dar un ejemplo, si una entidad industrial hace un contrato con una empresa para que le provea la materia prima, estas establecen derechos y obligaciones. Por lo tanto, produce un beneficio o una ganancia, y dentro del contrato de igual forma deben de considerarse los términos y condiciones en caso de que una de las partes incumpla con lo estipulado. Bien, Dafne, te cedo la palabra para que escuchemos tu aportación. Muchas gracias por la información tan importante que nos compartes, Joali. Considerando que el tema del contrato mercantil, junto con los ejemplos y explicación que nos brindas, que es un acuerdo entre dos o varias partes, pero que se va a encontrar dentro de la naturaleza mercantil, puesto que de ahí el nombre de derecho mercantil. Ahora continuamos con el siguiente tema y te escuchamos, Jimena. Gracias por ese comentario que nos acabas de dar, compañera Dafne. Ahora hablaremos un poco acerca de la diferencia entre el contrato y el convenio. Para comenzar a notar estas diferencias, lo primero que haremos será definir qué son cada uno de ellos. Contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Convenio. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ejemplo. Como podemos darnos cuenta, sus conceptos son demasiado parecidos, de tal forma que tenemos que checar detenidamente para poder darnos cuenta de que no son totalmente iguales. Los contratos solo crean o transfieren obligaciones, mientras que un convenio puede, además de eso, modificarlas. Ahora, ¿cómo podríamos distinguir un contrato de un convenio? Supongamos que Luisa tiene un contrato de arrendamiento con Carol, donde Luisa le concede el uso de su casa por un tiempo determinado a Carol, la cual tendrá la obligación de pagar una renta por el uso y goce temporal de la casa. Supongamos que ese contrato se celebra a un año forzoso. Hasta ahí tenemos el contrato de arrendamiento, porque mediante un acuerdo creamos la obligación de que Carol pagara y tuviera el derecho de vivir ahí. Pero ahora supongamos que por cuestiones de trabajo, Carol tiene que mudarse y apenas va a la mitad del tiempo previamente establecido. Por el contrato, ella está obligada a pagar la renta por un año, pero es en este caso que entra el convenio. Siempre y cuando el arrendador esté de acuerdo, podría llegarse un acuerdo
de que este contrato termine antes del tiempo acordado. Muchas gracias, Jimena, por esa información. Como bien mencionas, aunque ambos conceptos son muy parecidos en cuanto a su propósito, el cual es crear, transferir o extinguir obligaciones con una pequeña diferencia, que el convenio es un acuerdo entre dos personas y el contrato puede llevarse a cabo entre dos o más personas, y además este transfiere derechos. Eso nos lleva a la conclusión de que los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Pero continuamos contigo, Dayani. Muchas gracias, Montserrat, por cederme la palabra. Les hablaré de uno de los elementos esenciales del contrato, que es el consentimiento. El consentimiento es la manifestación de voluntad que debe ser libre, esto es, sin vicios, error, violencia, dolo, mala fe, por la que una persona da su aprobación para celebrar un contrato. Explicando lo anterior, el consentimiento es una forma mediante la cual, al llevarse a cabo algún contrato, las partes involucradas hacen saber, ya sea de manera verbal o escrita, que están de acuerdo con lo que se establece en dicho contrato, con la transmisión de derechos y obligaciones, etc. Continuamos contigo, Joali. ¿Te gustaría comentar algo? Así es, compañera Dayani, como lo mencionas, los sujetos como el proveedor y el cliente, el objeto que es la cosa que compramos o vendemos y el consentimiento son los acuerdos a los que llegan los sujetos estableciendo plazos, derechos y obligaciones. Todos estos son parte fundamental para que exista y se lleve a cabo el contrato. Por lo tanto, durante el consentimiento se debe de llegar a un acuerdo mutuo, es decir, ambos sujetos deben de estar de acuerdo con sus acciones de dar, hacer y en caso de que alguna de las partes no lo realice, qué sanciones serán aplicadas. Muchas gracias, Joali. Ahora pasaremos a hablar de otro elemento esencial de los contratos, que en este caso es el objeto. Y son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Y la cosa o objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio, porque las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo no puede serlo la herencia de una persona viva aun cuando ésta preste su consentimiento. Y el hecho positivo o negativo del objeto del contrato debe ser posible y debe ser lícito. Y para entender mejor lo dicho con anterioridad, el objeto como tal sí puede ser un objeto que podamos tomar o ver. La característica de este o estos es que va a entrar en la operación jurídica y va a ser el cual o por el cual se lleve a cabo ese contrato. Y bueno, este debe de entregarse según se estipula en el contrato, como lo conocemos en la escuela. El objeto es directo o indirecto y se diferencian porque el directo se puede dar, hacer o no hacer. Sin en cambio, el objeto indirecto va a ser la cosa vendida o la que se va a dar únicamente. Y ahora, Dayani, ¿tienes algo que aportar a este tema sobre el objeto de los contratos mercantiles? Te escuchamos. Gracias por tu aportación, Dafne. Y bueno, como nos comentabas, el objeto de un contrato es la cosa o hecho por el cual se va a llevar a cabo un trato. Es un fin que tendrán en común las partes involucradas y por el cual se hará dicho contrato. El objeto debe ser algo real y que esté dentro del comercio. Te cedo la palabra, Montserrat. Gracias, Dayani, por ese comentario. Ahora bien, los contratos pueden expresarse de las siguientes formas según su consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Y tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto por los casos en que la ley o por convenio la voluntad deba manifestarlo expresamente. Un claro ejemplo de un contrato verbal común es cuando vamos a comprar algún producto al supermercado
y al pasar por la caja manifestamos que lo queremos adquirir a cambio de una remuneración monetaria por su valor, sin necesidad de tener que llevar a cabo algún papeleo para adquirirlo. En cuanto a los escritos, son aquellos en los que la ley obliga a que haya algún documento físico probatorio que sostenga la adquisición de algún inmueble como una casa, un coche, etc. Gracias por ese tema que nos acabas de explicar, compañera Montserrat. Ahora sabemos que los contratos pueden ser tanto de forma verbal como de forma escrita por medios electrónicos. Pasamos contigo, compañera Yoali, para que nos sigas llenando de más información acerca de esta unidad. Gracias por tu aportación, Jimena. Ahora les hablaré sobre las modalidades de los contratos. Compraventa mercantil. La compraventa es un contrato en el que una de las partes, el vendedor, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa determinada y la otra, el comprador, a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que le represente. Préstamo mercantil es aquel en virtud del cual un sujeto denominado acreditante se obliga a poner a disposición de otro denominado acreditado una determinada cantidad de dinero o bien a contraer durante este tiempo una obligación a su nombre. Por su parte, el acreditado se obliga a restituir ese dinero o a pagar la obligación contratada en el término pactado. Depósito mercantil. El depósito es un contrato en el que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie. Dicha definición corresponde al tipo normal de depósito o al denominado depósito regular, que es un contrato de prestación de servicios que otorga el derecho a una acción real, unilateral, oneroso por naturaleza. Contrato de adhesión. Se refiere al elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. En el contrato de compraventa tenemos un ejemplo claro. Pedro decide comprar un auto para poder transportarse de una mejor manera. Pedro es el comprador y la agencia es el vendedor. Por lo tanto, se elabora un contrato de compraventa. En el contrato de préstamo mercantil, este puede ser un préstamo de dinero o también está el préstamo en especie. Si se presta 50 kilogramos de maíz, la persona deberá de entregar los 50 kilogramos de maíz, es decir, el maíz debe de ser de la misma calidad, la misma cantidad, el mismo precio e inclusive del mismo lugar en donde fue cosechado. Depósito mercantil. En este tipo de contrato es un respaldo para las mercancías que se encuentran dentro de los almacenes. Si acudes al almacén a resguardar 1 tonelada de trigo, el almacén te dará un contrato donde se compromete a resguardar la mercancía sin comprometerse a que ésta tenga un seguro. Contrato de adhesión. En este tipo de contrato ya están establecidas las cláusulas. Solo es cuestión de quien solicita el servicio como el de transporte, internet, arrendamiento, distribución y suministros, firme el contrato y se ajuste a lo determinado. Muchas veces, aunque no estemos del todo de acuerdo, tenemos que firmar porque necesitamos el servicio. Sí podemos buscar la mejor opción, pero en este contrato no se modifica nada. Vamos contigo, Dafne. ¿Qué opinas de este tema? Muchas gracias por tus excelentes aportaciones, compañera Yoali. Respecto a tu tema, es muy interesante todos los puntos que tratas y te quiero agradecer por todos los ejemplos que nos compartes. Y normalmente es más común o de mi parte es más conocido el término del contrato de compraventa, el cual puedo identificar como en la compra de un automóvil o la compra de alguna casa, la cual es cedida mediante un contrato, por así decirlo, del viejo propietario al nuevo propietario. Ahora continuamos contigo, Jimena, para tratar el siguiente tema. Gracias, compañera Dafne, por ese comentario que nos acabas de compartir. Ahora hablaremos un poco acerca de la compraventa mercantil. La importancia de la compraventa en el ámbito de los negocios ha decrecido en los últimos tiempos.
el contrato de compraventa ha sido el contrato base de la actividad mercantil, sobre el cual inciden las modificaciones que en el comercio provocan la transformación de la vida económica, determinantes de la ordenación del mercado. De acuerdo con estas normas, la compraventa es un contrato en el que una de las partes, el vendedor, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa determinada y la otra, el comprador, a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que le represente. Es el cambio oneroso de bienes por dinero y viceversa. Las diferencias esenciales entre la compraventa civil y la mercantil se reducen a: la compraventa, para ser calificada de mercantil, debe recaer sobre bienes adquiridos a título oneroso para su enajenación posterior o su reventa. La denominada lesión enorme que la norma civil refiere alude de manera exclusiva a los inmuebles, mientras la comercial guarda silencio al respecto. Respecto a la reserva de dominio que el Código Civil limita a la venta de muebles, en el de comercio la extiende a los inmuebles en su artículo 952. Por último, las características fundamentales de los contratos comerciales que los diferencian de los civiles son su consensualidad y onerosidad. Obligaciones del vendedor. La obligación fundamental del vendedor es entregar al comprador aquello que reza el contrato con todos sus accesorios, transmitiéndole la propiedad. La venta de cosa ajena es válida siempre que no se venda como si fuese propia. Complementa la anterior obligación del vendedor entregar el bien compravendido en el tiempo estipulado. Obligaciones del comprador. Pagar el precio en dinero al contado al momento del contrato o contraentrega o a plazo. Además de realizar el pago, el comprador tiene la obligación de recibir la cosa en el momento y lugar indicados. Ejemplo: como bien nos dice el contrato de compraventa, es el contrato base de la actividad mercantil. Este nació como evolución de realizar un trueque. Hay obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador. El vendedor tendrá que cumplir con entregarle el bien al comprador en el tiempo estipulado y el comprador tendrá que pagar, ya sea contado o en plazos, en la fecha acordada. Supongamos que mi mamá tiene un carro que quiere vender y yo tengo un conocido que quiere comprarlo. Yo solo seré la intermediaria, pero la que le va a transferir la propiedad a este conocido será mi mamá, debido a que está a nombre de ella. Deberá realizarse el contrato de compraventa, donde primero pondremos los datos del vendedor, después los del comprador y por último los datos del auto que estamos vendiendo, y en este se acordará cómo y en qué fecha será liquidado. Muchas gracias, Jimena, por la información. Como mencionas, hoy en día este tipo de contrato es uno de los más comunes, en el cual se encuentran involucradas dos partes: el vendedor, quien transmite el objeto, y el comprador, quien lo recibe, a cambio de cierto precio, el cual se acuerda en el contrato y es aprobado por ambas partes. Sin más, continuamos contigo, Dayani. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, continuamos con lo que es préstamo mercantil. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. El préstamo es considerado un contrato en el que una parte transfiere alguna cantidad de dinero o algún bien o cosa que al ser utilizado se destruye a otra persona, y está obligada a devolver lo que se le transfirió en las medidas y condiciones pactadas en el contrato. Pero para que éste sea considerado mercantil, lo que sea que se haya transferido solo tiene que ser utilizado para un acto dentro del comercio, o bien que el préstamo se realice entre los comerciantes.
De esta manera es considerado préstamo mercantil. Bueno, continuamos contigo, Joali. Gracias, Dayani. Como bien nos mencionas, el préstamo mercantil puede ser de 3 formas: en dinero, título de valores y en especie. Como recomendación, en un contrato de préstamo mercantil de dinero deben de especificar la forma de pago, es decir, en pesos mexicanos, dólares, euros, en monedas o billetes. Mientras más especificado se encuentre será mucho mejor. De igual manera, con el lugar de pago. Te cedo la palabra a Montserrat. Depósito mercantil. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confía y a devolverla cuando éste se la pida. El depósito es mercantil si las cosas depositadas son objetos de comercio o si el depósito se hace a consecuencia de una operación mercantil. Su clasificación. El depósito mercantil es un contrato real, pues se perfecciona con la entrega al depositario de la cosa depositada. Es un contrato naturalmente oneroso, pues el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, ya sea lo estipulada en el contrato o en su defecto la que se fije según los usos de la plaza en que se constituyó el depósito. El depósito mercantil puede ser gratuito si así se estipula expresamente. Obligaciones del depositario. Las principales obligaciones del depositario son las siguientes. Conservar la cosa. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba. En la conservación del depósito, el depositario responde de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufran por su malicia o negligencia. Restituir la cosa. El depositario debe devolver la cosa con los documentos si los tiene. Como el depositario no puede disponer de la cosa depositada, tiene que devolver exactamente el mismo bien que recibió. Además, la devolución debe hacerse cuando el depositante lo pida, aunque al constituirse el depósito se hubiere fijado un plazo y este no se hubiere llegado. Por ejemplo, Liz tiene una tienda de ropa que cuenta con un local individual para guardar la mercancía que compra en cada temporada. Por falta de tiempo decide venderle a su prima Alma la tienda y el almacén, por lo que realiza una transacción completa de lo relacionado con la tienda y su prima, la cual pagará la cantidad acordada para llevar a cabo dicha transacción. Este proceso hace referencia a un depósito mercantil relacionado con una compraventa mercantil, ya que Liz llevará a cabo una evaluación para determinar el total de lo contenido en el depósito y en la tienda principal para determinar el precio a pagar. En este proceso solo se llevará a cabo el papeleo para cambiar el nombre del dueño y a este se le transferirán todas las obligaciones y derechos que traiga consigo el anterior trato. Como nos comentabas, Montserrat, un depósito mercantil es cuando una persona entrega una cosa a otra persona para que la conserve durante un tiempo y la devuelva en cuanto se le soliciten. El bien entregado deberá ser un objeto de comercio o la persona que esté recibiendo el bien sea un comerciante. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a mi compañera Joali. Gracias por tu aportación, Dayani. Ahora les hablaré sobre el contrato de adhesión. Se entiende por contrato de adhesión al elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. Para ello, que en estos acuerdos de voluntades no opera la libertad de discutir los términos, precios, plazos y demás estipulaciones incluidas en el clausulado, pues una de las partes no le queda sino aceptar o rechazar la propuesta formulada por el proveedor. Como podemos observar, nosotros como consumidores no podemos participar en la elaboración del contrato de adhesión,
Por ejemplo, si decidimos contratar internet para vender algún producto de manera electrónica o asistir a clases virtuales, entre otras actividades, a la hora de acudir a las instalaciones de la empresa, nos presentan los paquetes, cómo y cuánto se debe de pagar, qué ocurre en caso de que no se cumpla con el pago en la fecha indicada, etc. En el contrato ya vienen establecidas todas las cláusulas. Solo es cuestión de nosotros el estar de acuerdo y firmar el documento. Te cedo la palabra a Jimena para escuchar tu comentario. Gracias por ese tema que nos acabas de brindar, compañera Dayani. Ahora ya sabemos que los contratos de adhesión son documentos elaborados por el proveedor para establecer en los términos y condiciones para la adquisición del producto o la prestación del servicio. Muchas gracias por tu aportación, Jimena. Continuando con el temario, trataremos el siguiente tema de contrato de asociación en participación. Y la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. Y el contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. Y también en los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, las proporciones de interés y las demás condiciones en que deban realizarse. Y bueno, respecto a este tema del contrato de asociación en participación, para entenderlo mejor, se trata de un contrato en el cual una persona se va a integrar o unir a un grupo de personas y a otra persona buscando un fin comercial. Es decir, que busca una participación en las utilidades de la persona de la empresa, a cambio que éste va a brindar a la empresa dinero, tiempo, va a realizar trabajos dentro de la misma empresa y de este sentido. Y bueno, para explicar mejor este tema, vamos a poner como ejemplo que vas a vender mantequilla casera, ¿no? Tú vas a realizar la mantequilla, tú tienes unas vacas y de ahí vas a obtener la leche bronca, tienes el refrigerador para mantenerla fría, la batidora para separarla, quitarle el agua que contiene y todos los demás elementos, ¿no? Pero tu hermana tiene la camioneta, ¿no? Y pues los medios de transporte necesarios para distribuir las mantequillas y llevarlas a su venta, ¿no? Bueno, al realizar el contrato de asociación en participación, se va a explicar y a valorar los trabajos que ambos realizan, tú y tu hermana, ¿no? Y bueno, para que aquí puedan establecer un porcentaje en las utilidades de cada mantequilla que se va a vender. Y bueno, este es un tema muy interesante, pero ahora platícanos, Montserrat, ¿tienes algo que comentar de este tema? Gracias por la información que nos acabas de brindar, Dafne. Como mencionas, en este tipo de contratos se encuentran dos involucrados, que son el asociante, quien puede obtener servicios o bienes, ya sean muebles o inmuebles, incluso capital del asociado, para poder llevar a cabo la actividad comercial del negocio a cambio de una parte de las utilidades obtenidas por la entidad. ¿Qué más tienes que compartir con nosotros, Dayani? También les hablaré sobre las formas del contrato. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Lo dicho con anterioridad hace referencia a que las formas del contrato van a variar dependiendo del modo en el que quieran manifestar su voluntad las partes involucradas en un contrato. Cada contrato es una forma distinta de manifestar voluntad y lo pueden hacer por distintos medios, como puede ser verbalmente, por escrito, etc. La forma en que se quiera manifestar las voluntades pueden ser elegidas libremente, al menos que las leyes requieran formas específicas. Y bueno, continuamos contigo, Dafne. Muchas gracias por tu aportación, Dayani. Es muy importante conocer las formas del contrato, ya que como nos los mencionas, este se puede realizar de forma verbal, escrita y entre otras más, ¿no? Las cuales nos pueden ayudar a darle mayor formalidad al contrato y a tener resultados seguros. Ahora pasamos contigo, Jimena, con el siguiente tema. Gracias por ese comentario, compañera Dafne. Ahora hablaremos un poco acerca del contenido del contrato.
En todo contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Cláusulas esenciales son aquellas sin las cuales el contrato no produce efecto alguno o degenera en otro diferente, como el objeto claramente determinado y la capacidad de las partes. Cláusulas naturales, las que se entienden pertenecientes al contrato, así éste no las contenga expresamente, como la condición resolutoria. Cláusulas accidentales, las que sin ser esenciales ni naturales se incorporan al contrato, como el plazo. A estas deben agregarse, acorde con las nuevas teorías contractuales, las siguientes: cláusulas anticipativas o anticipatorias. Pretenden evitar los riesgos de la incertidumbre anteponerse a ella. Cláusulas aclaratorias, aquellas que tienden a conjurar eventuales conflictos entre las partes por ambigüedad o falta de claridad en el texto. Ejemplo: los contratos son los acuerdos por los cuales las dos partes se van a comprometer a respetar y a cumplir las condiciones establecidas en este. Pueden contener cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Estos son importantes debido a que este documento nos permite asegurar que los acuerdos a los que lleguemos se cumplan, aunque también existe el riesgo de que los acuerdos no se cumplan y pueda afectar tanto económicamente como productivamente a ambas partes. Gracias, Jimena. Como bien nos mencionas, podemos cumplir con todos los elementos del contrato, pero se corre el riesgo de que alguna de las partes no tenga el conocimiento exacto de lo que se está tratando, dado que una de las partes quiere obtener una ventaja aprovechándose así de la inexperiencia o de la ignorancia de la persona. Sin más por el momento, te cedo la palabra a Dafne. Muchas gracias, Joali. Y bueno, ahora es momento de pasar con la sección de conclusiones. Espero que hasta este momento todos estén disfrutando este episodio del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Montserrat. Muchas gracias, Dafne. Me gustaría agradecer al equipo de Laborando Ando por su gran trabajo realizado en este nuevo episodio, pero sobre todo a usted que nos está escuchando. Espero que la información haya sido de gran ayuda para todos ustedes. En este tercer episodio hablaremos de un tema muy amplio e interesante: los contratos, los cuales forman parte fundamental del comercio hoy en día, ya sea en un entorno formal o informal, siempre se encuentran presentes, y qué mejor que conocer el significado de estos y sus variaciones o diferencias con los convenios. Como sabemos, tanto los convenios como los contratos son llevados a cabo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos, y estos a su vez se pueden manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, pueden ser tanto escritos o verbales según la ley lo disponga y dependiendo de su grado de importancia, ya que este tipo de documentos tienen como objetivo principal la transferencia de propiedad y de algún servicio bajo ciertas condiciones dependiendo del objeto del contrato y de las partes involucradas en este mismo. Lo más recomendable al llevar a cabo la realización de un contrato es que este sea de forma escrita y no debe de verse como algo que genere desconfianza, sino más como un compromiso y un comprobante de las obligaciones que cada uno de los involucrados adquiere. Pero continuamos contigo, Jimena. Gracias, compañera Monse, por permitirme hablar nuevamente. Primero que nada, quiero agradecerles por permitirme seguir compartiendo nuevos temas con ustedes. Esta tercera unidad es una unidad muy interesante en la cual hablamos acerca de los contratos. Hay que recordar que para que un contrato tenga vida se necesitan de 3 elementos: los sujetos, el objeto y el consentimiento de los sujetos. El contrato mercantil, que es un contrato de prestación de servicios que nos servirá para asegurar nuestros actos de comercio. Tenemos el contrato de compraventa, en el cual la persona que vende un inmueble se compromete a entregar este a cambio de la cantidad acordada. En el préstamo mercantil, el prestador entrega bienes fungibles y éste se obliga a restituir otro de la misma especie y calidad en los términos pactados. En el depósito mercantil,
una parte recibe de otra un bien mueble concreto. En los contratos de adhesión se establecerán los términos y condiciones para la adquisición del producto o la prestación del servicio con un proveedor. En el contrato de asociación permite que el asociante deudor obtener bienes o servicios del asociante acreedor para poder realizar alguna actividad comercial a cambio de bienes futuros. Sin más que decir por el momento, te cedo la palabra, compañera Yoali. Durante este podcast de contratos mercantiles nos dimos cuenta de que un contrato es un convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones y que éste tiene un fin lucrativo. Y para que el contrato exista debe de constar de 3 elementos, que es el sujeto, el objeto y el consentimiento. Si bien aprendimos que un contrato se puede llevar a cabo entre empresas o entre 2 y más personas, se puede celebrar entre personas físicas y personas morales. Por lo tanto, en un contrato se establecen tanto los derechos y las obligaciones de ambas partes. En el contrato mercantil se distingue a cualquier otro tipo de contrato en que éste debe de tener un fin lucrativo, es decir, debe de ver uno la ganancia de lo que se está comprando o vendiendo. El contrato se formula para establecer qué le corresponde a cada una de las partes. Es decir, si tengo una empresa industrial y me comprometí en cumplir con cierto número de pedidos, es porque en esa fecha debo de entregar ni antes ni después, ya que se tomó en cuenta el medio de transporte, el lugar para almacenar el producto final, ya que si se entrega en una fecha antes del almacén, no puede contar con el suficiente espacio para resguardar la mercancía, etc. Hay diversos factores que se pueden alterar si alguna de las partes no cumple con lo que establecieron durante el contrato. Durante el análisis de este tema, hubo 2 contratos los cuales me llamaron la atención. Contrato de comisión mercantil, en el cual podemos ser víctimas debido a la falta de conocimiento, por ignorancia o inexperiencia, pues en este hay muchas empresas que contratan a personas para vender cierta cantidad de productos y de acuerdo a lo vendido es que recibirán su remuneración por los servicios prestados. Pero este contrato no solo se rige por las leyes comerciales, sino laborales, y cualquier persona que no reciba el salario mínimo podrá demandar a la empresa, dado que ellos deben de tener conocimiento de que mínimo deben de tener un salario base. Aquí es donde debes estar al pendiente, pues podemos caer en trampas con tal de que ellos vean una ganancia. Contrato de adhesión. En este contrato, sin importar lo que nosotros requerimos, debemos de observar de todas las opciones que tenemos cuál es la que mejor nos conviene, como en el caso de las instituciones bancarias, puesto que cada una te ofrece beneficios o desventajas en comparación con la competencia, pero en estos nosotros no podemos modificar ninguna cláusula y solo basta adaptarnos al que mejor se acople a nuestra necesidad. Esto fue todo de mi parte y fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Te cedo la palabra a Dayani. Gracias, Yoali, por cederme la palabra. Bueno, me gustaría iniciar con un agradecimiento a todas mis compañeras por el buen trabajo que realizaron cada una de ellas. Y también estoy agradecida por permitirme estar un capítulo más. Me quedo satisfecha con todos los aprendizajes que obtuve conforme se fue desarrollando este capítulo. Algo que me quedó muy claro es que un contrato es una buena forma de tener un acuerdo justo en el que todas las personas involucradas puedan expresar sus condiciones y voluntades para que de esta manera se pueda evitar muchos conflictos, ya que estarán obligados cada uno a cumplir con la parte correspondiente que les toca. También nos mencionaban que para ser considerado mercantil tiene que ser dentro de un giro comercial, ya sea que las partes involucradas se dediquen al comercio o que el objeto por el cual se esté llevando a cabo el contrato sea de comercio. Nos mencionaban la diferencia entre un contrato y un convenio, que muchas personas, y me incluyo, pensábamos que es lo mismo o los confundimos. Como bien ya sabemos y anteriormente nos explicaron,
al llevarse a cabo un contrato, este crea obligaciones que deben cumplir forzosamente, porque las personas involucradas estuvieron de acuerdo. Entonces, supongamos que por alguna razón la persona no puede seguir cumpliendo o se le dificulta cumplir sus obligaciones. Entonces, ahí es en donde se puede llevar a cabo un convenio, que es el que puede modificar dichas obligaciones. De esta manera, entonces ya nos queda muchísimo más claro a qué se refiere cada término. Una parte que considero es muy importante y creo que son fundamentales para que pueda existir un contrato es el consentimiento y el objeto. Al llevarse a cabo un contrato, las partes involucradas deben estar conformes con lo que se establezca y dar su consentimiento. Yo creo que sin eso entonces no se haría ningún contrato, y por supuesto un objeto que sea la razón para celebrar un contrato. Y bueno, sin más, espero que a ustedes que nos escuchan les haya sido de mucha ayuda y de su agrado toda la información que les dimos a conocer en este capítulo. Me despido y le cedo la palabra a mi compañera Dafne. Muchas gracias, compañeras, por compartir el día de hoy con todos los que nos escuchan, y también gracias por llegar hasta aquí a ustedes. El día de hoy fue un tema tal vez no muy extenso, pero sí muy interesante, tocando los puntos de lo que es un contrato mercantil. Y bueno, se va a definir como el acuerdo entre dos o más personas, ¿no? Y bueno, en este se van a llegar a acuerdos que tengan relación con los actos de comercio, lo que significa que se le va a dar más compromiso, seguridad y formalidad a todo lo que se establezca en el contrato, que son los intercambios que pueden ser en productos, en bienes o en servicio, y bueno, esto es a cambio de una remuneración económica. Y lo que es el contrato mercantil también debe llegar a algunas características para que este cumpla todos los requisitos para que pueda estar en forma correcta. Esas características o elementos del primero es el consentimiento, que es estar de acuerdo y bajo tu propia voluntad celebrar el contrato con las otras partes, las cuales deben presentar las mismas características, que es que estén de acuerdo y que se va a realizar bajo su voluntad. Otro elemento esencial es el objeto, pues el cual debe establecerse de forma muy específica en el contrato, ya que este va a ser la cosa que se va a entregar, pues según lo que se establezca con anterioridad. Y un punto muy importante en estos temas abordados el día de hoy es que estamos tratando el término contrato, y muchas veces existe una confusión entre el contrato y el convenio. Y es por eso que aquí se explicaron ambos términos, definiendo el contrato como el acuerdo en el cual las personas que lo celebren van a constituir, regular o extinguir obligaciones, a diferencia del convenio, que es en donde se van a llevar a cabo un acuerdo en el que se van a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Pasando ya a lo último de nuestro penúltimo episodio, quiero darle las gracias a todas mis compañeras por seguirnos acompañando y a todos los que nos escuchan. No olviden esperar el último episodio y estar al pendiente para que no se pierdan. Y el equipo de Elaborando Ando les agradece su tiempo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!